de todos los niños, por favor, si no mal recuerdo, de 4 a 9 años, salgan a sus clases, ya están sus maestros bien listos para darles sus clases el día de hoy y los demás quedan aquí en el salón. Listo. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí tienen frío? ¿Más o menos? Ok. Lo bueno es que no soy la única que tiene frío. Fíjense que Dios es muy bueno, muy, muy bueno. Y estar aquí en la casa de Dios y experimentar esa hermosa presencia debe de alentar nuestros corazones y recordamos que tenemos un Dios vivo, un Dios real, un Dios que nos ama y que no nos trajo hasta este punto de nuestras vidas para fallarnos. ¿Por qué no voltea a la persona que tiene al lado y le dice, mi Dios no te trajo hasta aquí para fallarte? Él tiene un plan muy, muy especial para tu vida. Dios no te trajo hasta aquí para fallarte. El día de hoy voy a hablar de cómo poder pasar nuestros procesos de prueba, pero también ser exitosos en nuestros procesos de prueba. Hace ratito, mientras estaba allí en la alabanza y la adoración, me empecé a gozar en el Espíritu Santo y empezaba a recordar cada una de las pruebas que he pasado desde que camino con el Señor. Y yo sé que ustedes tienen muy bien ubicados sus pruebas. Han sido pruebas grandes que han moldeado nuestras vidas, que nos han hecho sudar la gota fría y nos han hecho a veces hacernos cuestionar nuestra propia fe. Y uno de ellos estaba recordando fue cuando mi hermano y yo todavía estábamos en India y sacan a mis papás de la India por ser misioneros y ellos los sacan y mi hermano y yo quedamos completamente solos en la India. Y recuerdo muy bien que nos sentábamos en nuestro pequeño apartamentito y nos quedamos viendo uno al otro y decimos, ¿y ahora qué hacemos? Estamos completamente solos, sin padres, y a veces los hijos no entendemos la cobertura de los padres hasta que ya no los tenemos, ¿verdad? Nos damos cuenta de la responsabilidad que tienen ellos de cuidar de nosotros. Y yo recordaba que le decía al Señor, Señor, ¿qué pasó? O sea, estamos aquí sirviéndote, estamos haciendo lo que tú nos llamaste a hacer, compartir el Evangelio, y de repente me quitas a mis padres, ¿verdad? Y empezamos a experimentar lo que es pasar un tiempo descobijados, ¿verdad? Sin tener quien proviera por nosotros, en sí decirlo físicamente. Pero también me di cuenta que en medio del proceso de prueba, Dios empieza a glorificar y a mostrarnos una faceta que no conocíamos de Él. Tiempo después, vivimos la mano del Señor protegiéndonos, guiándonos, ministrándonos, formando nuestros propios ministerios. Y llega un momento difícil a mi vida. Una vez yo le había dicho al Señor, Señor, yo quiero conocer tu poder. Yo he visto que tú sanas enfermos. Yo he visto, Señor, cómo tú restauras la vista, pero yo quiero experimentar ese poder en mi vida. Que no solamente la vean las personas, de las demás personas, sino que yo la experimente en carne propia. Y tiempo después de haber orado, digo, por si pensábamos que Dios no se toma en serio lo que le oramos, ¿verdad? Yo por siempre digo, hay que tener mucho cuidado lo que uno le dice a Dios en las oraciones. Porque tiempo después de haber orado eso, enfermé y me dio el Belsey palsy, que es la mitad de mi cuerpo se había entumecido y ya no podía mover, no podía ni cerrar el ojo, toda la parte izquierda de mi cuerpo estaba entumida, paralizada, no podía comer y mi hermano es el que tuvo que cuidar de mí. Y en ese momento yo le dije, Señor, ¿por qué estoy pasando hoy por este momento? Porque a veces nos preguntamos tantas veces, ¿por qué nos toca pasar por momentos tan difíciles si nuestra caminata o nuestra vida espiritual con Dios va caminando bien? Y mientras estaba en ese tiempo en casa,
Cuando yo yo soy la mayor, yo tenía que cuidar de mi hermano. Él es el que cuidó de mí, él me alimentaba, él me limpiaba la boca porque se me salía toda la saliva, no podía yo tomar agua ni comer. Él estuvo ahí cuidando de mí y él me mostró una vez más que en medio de las pruebas difíciles, Él tiene un proceso muy especial por el cual Él quiere llevarnos y mostrarnos una vez más su gloria, su poder, pero sobre todo una nueva manera de ver a Dios en nuestras vidas. Y llegó el tiempo en que llegué a Croacia. Y desde que llegué a Croacia yo tenía un dolor de cabeza tremendo. Los médicos me dijeron que tal vez era migraña y me dieron medicamento, pero el dolor no paraba. Y hace poco que regresé durante el tiempo de pandemia me hice estudios y en esos estudios de rutina apareció un tumor en mi cerebro, en la parte posterior de mi cerebro. Y es ahí cuando mi fe y mi mente empieza a luchar una vez más. Y yo quiero que usted abra su Biblia conmigo. En Lucas capítulo 22, versículo 31 al 32. Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32. ¿Lo tiene? ¿Lo encontró? ¿Sí? La palabra de Dios dice, si lo tiene ahí conmigo, Lucas 22, versículo 31 y 32, dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez más el versículo 31, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Cerramos nuestros ojos. Señor Jesús, te damos gracias porque eres un Dios tan hermoso, que nos amas tanto, que aún en nuestros tiempos difíciles tú tienes algo hermoso para nuestras vidas. Espíritu Santo, te bendecimos, te exaltamos, te decimos: haz tu voluntad en nuestras vidas en esta mañana. Ven y glorifícate, ven y habla a nuestros corazones, pero no nos dejes salir de la misma manera en que hemos llegado aquí a tu casa. Sea toda gloria y toda honra en el nombre precioso de Jesús. Amén. ¿Sabe? No hay prueba que pasemos en nuestra vida que antes no haya sido permitida por Dios. Y vemos aquí en el versículo 31, dice: es aquí Satanás os ha pedido para zarandearos. Es aquí, en otras palabras, vas a pasar un tiempo tremendo. Pero lo importante está aquí en el versículo 32 que dice: pero yo he rogado por ti. Qué hermosa aseguranza por parte de Dios, que Él está rogando por cada uno de nosotros cuando estamos atravesando por circunstancias difíciles. Porque cada prueba y cada proceso de prueba en nuestra vida tiene como propósito confirmar a varias vidas de los creyentes en Dios. Porque cada proceso y prueba tiene como propósito confirmar a más vidas en Dios. Y hoy solamente quiero compartir con ustedes 3 maneras en las que podemos salir victoriosos en nuestros procesos de prueba. Y quiero que lo veamos en el mejor ejemplo posible. Y ese es en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso quiero que usted me acompañe ahí en su Biblia. Vamos a estar moviendo mucho nuestra Biblia, hojeándola si es que tenga ahí lista. Y vamos a Marcos capítulo 14.
14, versículo 32 en adelante. Podemos ver que Jesús empezó a pasar uno de los procesos más difíciles de su vida. Marcos 14, versículo 32 en adelante. Y dice de la siguiente manera: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Versículo 33. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y el versículo 34 les dice: y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. El 35, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Jesús estaba a punto de pasar un momento muy crítico. Él sabía lo que iba a experimentar, él sabía que lo iban a traicionar, él sabía lo cuánto que le iba a doler pasar por este proceso que lo llevaría hasta la cruz. Pero lo importante que podemos aprender de aquí, de la vida de nuestro Señor Jesucristo, es que dice en el versículo 35, yéndose un poco adelante, se postró en la tierra y oró. Clave número 1, para poder ser exitosos a través del proceso de nuestra prueba, apartarnos a orar. Y lo que me llama la atención es que llevó a todos sus discípulos al Getsemaní, pero apartó a 3 solamente junto con él para que lo acompañaran más adelante, y aún a esos 3 los dejó a un lado y él se apartó y oró. Y el evangelista usa unas palabras tremendas en el versículo 33 que demuestra la prueba tan intensa emocionalmente que estaba pasando nuestro Señor Jesucristo. Y vemos en el 33 en donde dice: y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Porque las pruebas siempre van a tomar en prueba nuestra salud física, nuestra salud mental, pero también emocional. Y pasará un tiempo en el cual no sabremos qué más hacer. Pero cuando llegue ese momento en el que estamos tristes, en el que estemos decepcionados, en el que sintamos que nuestra fe no puede más allá, es el tiempo oportuno para separarnos y tomar un tiempo para orar. Y no es una oración como siempre decimos: Señor, ayúdame, fíjate que ya no puedo con eso. No, es una oración que desgarra el corazón y entendemos exactamente lo que nuestro corazón está sintiendo. En Lucas capítulo 22, vamos al capítulo 22 una vez más, versículo 41 al 44. Lucas 22, versículo 41 al 44, y dice una vez más: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, una clave más aquí, oraba más intensamente. Es pasar en ese tiempo en oración en el cual podamos desgarrar nuestro corazón delante del Padre y de enseñarle lo que está atravesando nuestro corazón y postrarnos delante de Él. Y si aún las cosas no mejoran o empeoran aún más, oramos más intensamente. Durante este tiempo que estaba en tratamiento, el medicamento era para que el tumor disminuyera su tamaño. Y mientras más personas se enteraban de lo que yo estaba pasando, oraban por mí y oraban y decían: Señor, sánalo, tú tienes el poder para sanarlo, tú di la palabra y que se deshaga ese tumor. Y no saben cuántas veces mi oración fue: Señor, deshace ese tumor, desaparécelo, tú tienes el poder para hacerlo.
Pero mientras más oraba y pedíamos por ese milagro por parte de Dios, se iba y me hacía otra vez resonancia y otra vez estudio, seguía el tumor ahí en ese mismo lugar. Y a veces cuánto duele no recibir la respuesta que uno espera por parte de Dios. Porque pedimos, Señor, respóndeme de esta manera. Señor, dame esto lo que te estoy pidiendo. Señor, haz algo ahora. Pero cuando Dios nos responde de la manera en que nosotros queremos, entonces nuestra fe empieza a ser movida y empieza a temblar. Y los sentimientos empiezan a apoderar de nuestros pensamientos y nuestra fe empieza a decaer. Y entonces decimos, entonces si Dios no me contesta es porque Dios no me ama. O algo está mal delante de mi corazón, delante de Dios. Algo está mal que Él no responde mis oraciones. Pero es en esos momentos cuando uno empieza a flaquear más y el corazón empieza a entristecerse y a estremecerse y sentir que Dios no está respondiendo. Es el momento para duplicar nuestro tiempo en oración y postrarnos delante de Él. Y se apartó para orar. Y en agonía oraba más intensamente. Que nuestros sentimientos y nuestras pruebas no definan nuestra vida espiritual. Porque la oración en total rendición a Dios siempre traerá esperanza y paz a la vida del creyente. Porque la oración en total rendición a Dios siempre traerá paz y fortaleza a la vida del creyente. Jesús sabía que su sufrimiento por todos aquellos que han estado apartados de Dios le costaría mucho. Él sabía que muchos de nosotros no merecíamos que Él pasara por ese proceso tan duro. Él sabía que lo iban a traicionar y los que Él amaba lo abandonarían. Y vemos en los versículos más adelante, del capítulo número 22 de Lucas, dice, cuando se levantó de la oración, Lucas 22, versículo 45, dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo. A veces ponemos nuestra confianza más en las personas que nos aman y tenemos alrededor que en Cristo Jesús. Pero recordemos que la clave para poder pasar por un proceso de prueba está en apartarnos y orar con más intensidad cuando estemos en agonía y cuando todo el mundo parece que nos abandona. Segunda clave que podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo a través de este tiempo tan duro y proceso tan duro que Él estaba pasando es que Él rindió su voluntad para aceptar la voluntad del Padre. Las Escrituras nos muestran a un Jesús tan transparente, tan real, que no se avergüenza de decirnos que Él estaba en agonía y sufría, y su alma estaba sufriendo, que clamó y con lágrimas. Lucas 22, 42 dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Marcos capítulo 14, versículo 36, Jesús decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Es demostrar un corazón tan sensible y rendido al Padre, que no importa si escuchas o no mi ruego, no importa si me das la respuesta que yo quiero o no, no se haga mi voluntad, sino sea tu voluntad
en mi vida. Vemos a un Jesús tan dispuesto a obedecer al Padre que no importaba soportar el dolor que iba a sufrir más adelante. Señor, tu voluntad, mas no la mía. Y me encanta cómo dice, tú puedes hacer todas las cosas para ti, todo es posible, pero hágase tu voluntad y no la mía. Días antes de hacer los últimos estudios para llegar al momento de la cirugía, le dije, Señor Jesús, tú aún puedes hacerlo. Tú aún puedes sanarme, tú aún puedes quitar ese tumor, que cuando yo llegue al momento de la cirugía y los doctores abran, no vean absolutamente nada. Tú puedes hacer ese milagro todavía. Pero hágase su voluntad y no la mía. Es reconocer a Dios en medio de nuestras pruebas y de nuestros dolores y decir, Señor Jesús, hágase tu voluntad en mi vida. Demuéstrame que tú eres real, eres el Dios todopoderoso, pero demuéstrame cuál es tu voluntad, de tal manera que yo muera a mi voluntad y pueda entender la tuya y poder llegar a hacerlo. Jesús entendió el costo de la obediencia al Padre. Romanos capítulo 5, versículo 19. Vamos a esperar que lo encuentren. Romanos capítulo 5, versículo 19. ¿Lo tiene? ¿Sí? Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de uno. La obediencia de poder rendir nuestra voluntad al Padre y seguir la voluntad de Dios mismo para nuestras vidas. Jesús entendió la absoluta devoción y amor al Padre al poner su voluntad en las manos del Padre y hacer la voluntad de Él, de tal manera que nuestras vidas pudieran ser salvas por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es entender que poner nuestra voluntad en las manos de Dios siempre traerá paz y gozo a nuestros corazones. La voluntad de Dios hecha en nuestras vidas siempre traerá paz y gozo a nuestros corazones. Clave número 1, apartarnos y orar. Pero orar con una devoción tan sincera que no nos dé temor de mostrarle nuestros sentimientos al Padre. Y clave número 2, aceptar la voluntad del Padre para nuestras vidas. Y decir como nuestro Señor Jesucristo decía, no tu voluntad, sino, no mi voluntad, sino la tuya sea hecha en mi vida. Una noche antes del viernes que fue yo sometida a cirugía, empecé a orar y decir, Señor, los doctores han dicho que yo puedo quedar ahí en el quirófano, pero tú puedes hacer un milagro. Y le dice, Señor, mi vida está en tus manos, y ahí quedé. No tengo ninguna reserva, toda mi vida la he dedicado a servirte, la he dedicado a predicar tu evangelio. Pero si tú decides dejarme, Señor, todavía tengo fuerzas para poder servirte. Y en esa noche, antes de que llegara el día de la cirugía, pasé por un tiempo de opresión espiritual muy fuerte. Un tiempo en el cual ni siquiera podía moverme ni hablar fuerte el nombre de Jesús que saliera de mi boca. Y empecé a sentir esa presencia tan pesada del enemigo. Y esas voces me decían que todo iba a salir mal y que yo no tenía futuro. Y empezaban a decir miles y miles de cosas. De tal manera que mi mente sintió como si una cortina negra la tapara. Amanecí al día siguiente y todavía tenía yo esa sensación y no tenía paz en mi corazón. Y yo le decía, Señor, tráeme
de tu paz. Déjame saber que tú estás aquí presente. Déjame saber que tú estarás conmigo en medio de la prueba. Porque hay momentos en el proceso de nuestras pruebas que sentimos que Dios se ha quedado muy lejos de nosotros. Que no sentimos su presencia cuando oramos. Y que lo único que sentimos en nuestros corazones es inquietud y desesperación. Pero desesperación por sentir una gota de su presencia que nos haga una vez más entender que Él está en medio del proceso con nosotros. Y ese día un pastor de la Ciudad de México dijo, voy a llegar para orar por ti. Y le dice, Señor, ¿cuánto necesito tu presencia? Porque sabemos como cristianos que tan solo un susurro por parte de Dios cambia nuestra mente, cambia nuestro corazón y nuestra fe. Tan solo una gota de tu presencia hace la diferencia en nuestras vidas. El Señor, déjame sentirte. Trae de tu paz a mi vida. Yo no puedo sola más con este proceso que estoy pasando. Fue un proceso de batalla emocional, de batalla psicológica, pero también una batalla de tratar de demostrar a aquellos a que yo amaba que todo estaba bien y todo iba a estar bien. Porque a veces como cristianos somos muy buenos, pero muy buenos para decir que estamos bien cuando no lo estamos. Y Jesús entendía lo que estaba pasando en su corazón, que decidió apartarse y orar, que decidió a demostrarle a su Padre, estoy dispuesta a obedecerte, cueste lo que me cueste. Aun si tú no cambias de parecer, yo rindo mi voluntad en tus manos y hago lo que tú quieras que yo haga. Y esta rendición total al Padre trajo un resultado tan hermoso que es una de las claves para poder, una clave más para poder salir victoriosos en medio del proceso. Y esto se encuentra en Lucas capítulo 22, versículo 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Su oración sin reservas, exponiendo su corazón al 100% al Padre. Su obediencia sin pero alguno y total al Padre trajo como consecuencia un fortalecimiento que procedía directamente del cielo. Porque no hay nada más hermoso que recibir fortaleza divina y directa del cielo por parte del Padre para nuestros corazones. Juan capítulo 18, versículo 4 al 6. Jesús fue fortalecido y pudo seguir adelante con lo que venía para su vida. Juan capítulo 18, versículo 4 al 6. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Pero cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. El poder divino que viene a través de la fortaleza, que viene directamente del Padre. Si nos apartamos, oramos, y cuando estamos en agonía, aumentamos o intensificamos más nuestra fe y nuestro tiempo en oración. Y también rendimos nuestra voluntad al Padre y reconocemos que su voluntad es mejor que la nuestra. Entonces viene una fortaleza tan gloriosa en nuestras vidas que nos hará ponernos de pie una vez más para poder encarar lo que viene en adelante. Y fue esa fortaleza del Padre a la vida de nuestro Señor Jesucristo que lo llevó hasta la cruz.
a gastar cada gota de sangre por nuestros perdón de pecados. Y es por eso que usted y yo estamos aquí en este día. Pero sabe, en nuestros tiempos y en nuestros procesos de angustia y de prueba, tenemos la aseguranza de que Él intercede por nosotros, de que si nos apartamos y oramos a Él, Él fortalecerá nuestra vida, que si rendimos nuestra voluntad totalmente a Dios y aceptamos la voluntad del Padre en nuestra vida, tendremos una hermosa y asegurada garantizado fortalecimiento por Padre del Dios a nuestras vidas. Y sabes, Dios no lo trajo hasta aquí para fallarle. Si Él le permitió pasar por este tiempo de prueba, es porque Él tiene algo hermoso que mostrar a cada uno de nosotros. Él quiere mostrarnos que en medio de ese tiempo de oración intensificado, su presencia sigue transformando situaciones difíciles en situaciones posibles. Que si nos rendimos totalmente a Él, Él nos levanta y nos muestra que su voluntad va más allá que la nuestra y su presencia está asegurada para nuestras vidas. Pero también nos demuestra y nos asegura que su fortaleza será revelada en nuestros corazones y tendremos una vez más una fe segura y fuerte en nuestro Señor Jesucristo. Llegué al hospital. El día anterior el pastor había llegado y había orado por mí. El momento que este pastor oró por mí, yo sentí una hermosa presencia de Dios que trajo paz en un instante. Porque la presencia de Dios en nuestras vidas cambia absolutamente todo en un instante. El día siguiente estaba despierta temprano. Tenía que salir del hospital a las 7 de la mañana y mientras yo empecé a caminar, yo sentí como si yo flotara. Yo sentía algo tan bonito, tan dulce que ya no me cabía en el pecho y eso mismo me empezó a hacer que yo flotara. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Nunca antes lo había experimentado. Y escuché una voz tan dulce y tan tierna que me dijo, es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque Dios desea mostrarnos su poder y su gloria en medio del proceso. Y llegué, me prepararon, me canalizaron y llegó el anestesiólogo y me dijo, te vamos a hacer esto y esto y esto, ya prepárate, ya te vamos a pasar al quirófano. Y antes de pasar al quirófano me volvieron a decir los médicos, hay tanto porcentaje de que aquí no pases, hay mucho peligro, tu tumor está pegado a las carótidas, entonces cualquier movimiento en falso, rompemos la carótida y tú tienes un derrame cerebral y ahí quedas. Y eso tambaleó mi fe, porque soy muy honesta. El miedo es real y se apodera de nosotros. Yo le decía, Señor, hágase tu voluntad, aquí está una vez más. Y cuando dije eso, otra vez volví a sentir esa hermosa paz del Señor en mi cuerpo. Y me dijeron, vamos a empezar, ¿estás bien? ¿Me estás escuchando? Le dije, sí. Y fue lo último que recuerdo, me quedé dormida, quedé anestesiada. Y tiempo después los médicos estaban gritando y felicitándose uno al otro y estaban aplaudiendo y diciendo, todo fue un éxito. Y me decían, Angélica, ¿sí me escuchas? Y me movieron del hombro y yo no estaba al 100% despierta y escuché y me dijeron, todo fue un éxito. Porque Dios se glorifica en situaciones imposibles, en las que pensamos que ya no hay respuesta alguna. Dios nos demuestra con su poder que Él sigue estando a la diestra del Padre y Él sigue siendo el Dios de lo imposible. Y llegué a mi cuarto y tiempos después llegó el doctor y me dijo, ¿a quién te encomendaste? Tuviste tanta suerte. Y te voy a ser honesto, en estos tipos de operaciones ningún paciente sale bien. Siempre hay
Siempre hay riesgo, siempre hay accidentes en eso. Pasa algo desafortunado en las operaciones, pero contigo fue tan distinto. Porque no importa qué tan duro sea el proceso en la vida de un hijo de Dios, Dios está a través del proceso, no nos deja solos, nos demuestra que Él sigue estando ahí y Él nos demuestra su poder. Pero a veces nuestros procesos no son solamente para nosotros, sino para que muchos más puedan ver lo que un Dios real y poderoso puede hacer en la vida de alguien que está dispuesto a entregarle su vida. Y eso me recordaba la vida de 3 jóvenes que estuvieron dispuestos a obedecer a Dios y no inclinarse a una estatua, que fueron echados a un horno ardiente. Y ellos, me encanta su frase, dice: mi Dios es capaz de librarnos, pero si Él decide no hacerlos, nosotros aún así le seremos fieles. Y fue a través de ese horno ardiente y ese fuego tan caliente en el cual ellos estuvieron caminando con la compañía de Dios, que el rey vio lo que estaba sucediendo. Porque siempre un proceso de prueba trae como propósito confirmar más vidas en Dios. Yo no sé por cuántos procesos usted esté pasando o haya pasado. Lo que sí sé es que la vida del creyente siempre estará en tiempo de prueba. Pero consta de nosotros ver ese momento como una oportunidad más de ver demostrado el poder de Dios en nuestras vidas, o si dejarnos vencer por ese tiempo de proceso. Es por eso que tomo como ejemplo el más hermoso y glorioso y doloroso proceso de nuestro Señor Jesucristo, en el cual Él nos demuestra con su ejemplo lo que tenemos que hacer cuando estamos pasando por tiempo de prueba: apartarnos y orar. Pero que sea un tiempo de oración en el cual nuestro corazón quede desnudo delante de Dios y sea Él tocando nuestras vidas. Sea un tiempo en el cual rindamos nuestra voluntad al Padre al 100% y Él traiga su voluntad a nuestros corazones. Y entendamos lo glorioso que es obedecer al Padre aún en medio de nuestros dolores. Y tercero, experimentar la gloriosa fortaleza por parte de Dios en nuestras vidas. Y créame que su presencia lo cambia todo. Dios no lo trajo aquí, hasta aquí, para fallarle. Lo trajo aquí para recordarle que una vida entregada a la oración puede experimentar cosas grandes por parte de Dios. Lo trajo hasta aquí para demostrarle que la voluntad del Padre siempre es mejor a la nuestra. Y lo trajo aquí para fortalecerlo y dejarle saber que Él aún no termina con usted y aún tiene cosas muy grandes que hacer a través de su vida, si tan solo le ponemos nuestro proceso en sus manos. Yo a usted no lo conozco, solamente de cara, no sé cuál sea su proceso el cual esté pasando, pero déjeme decirle que aún Dios tiene poder, que su presencia desea estar palpable y real en nuestras vidas, y Él más que nada en este día quiere fortalecer nuestras vidas, de tal manera que nuestro testimonio sea como en el propósito o el único propósito de poder confirmar más vidas en nuestro Señor Jesucristo. Hace unos días me quitaron la venda y las suturas y me veía la cicatriz que está por esta parte de abajo de la nariz, y me veía y decía: Señor, esto es señal perpetua en mi cuerpo de que tengo un Dios real, un Dios poderoso y un Dios que hace cosas grandes,
cada cicatriz que nuestras pruebas dejan en nuestro cuerpo, en nuestra mente o aún en nuestros sentimientos, son para recordarnos lo que Dios hizo en nuestras vidas y que tenemos un Dios más poderoso que nuestro sufrimiento y Él tiene por qué gloriarse en nuestras vidas. Dios no lo trajo hasta aquí para fallarle. Y solo puedo decirle que al final todo vale la pena si otros llegan a ver el testigo del poder de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué no se pone de pie ahí en su lugar?